Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Roberto Art que se llama El Jorobadito. Roberto Art fue un novelista argentino nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1900 y que se murió en la misma ciudad el 26 de julio de 1942 a los 42 años. Y como él diría, se acabó todo, pero no se acabó todo. Entre sus novelas más conocidas están la trilogía del juguete rabioso del 26, Los Siete Locos del 29 y los lanzallamas de 1931. También escribió cuentos, entre los que están esta colección, o bueno, esta antología, que es El Jorobadito, El Gato Cocido, El Creador de Gorilas, Estoy cargada de muerte y otros borradores. También hizo obras de teatro como Saberio el Cruel, El Fabricante de Fantasmas, La Isla Desierta, Un Hombre Sensible, que publicaron póstumamente, y unos aguafuertes porteñas, también algunos artículos periodísticos. Voy a leer la semblanza que viene aquí porque me gustó bastante y hizo que me interesara más de lo que pensé. Dice, la azarosa vida de Roberto Art abarca los años 1900-1942. El barrio de Flores lo vio crecer hasta los 16 años. Después de casarse en Córdoba y fracasar en los negocios, volvió a Buenos Aires para iniciarse en una labor periodística que no abandonaría más. Como corresponsal de El Mundo, en 1935 conoció África y España. Antes había colaborado en Crítica, donde con el asesoramiento de Ricardo Guiraldes, el que escribió Don Segundo Sombra, si no me equivoco, escribió su primera novela, El juguete rabioso. Bajo el influjo de sus heterogéneas lecturas, Dostoyevsky, Ingenieros, Baudelaire, Art fue construyendo una literatura marginal y opuesta a la estética dominante, que fue combatida por aquellos que preconizaban el buen uso de la lengua para preservar la identidad. Las últimas generaciones de lectores y críticos han librado una intensa batalla para colocar la obra de arte en el lugar que merece. Ya ha quedado claro que no hay mala escritura en sus novelas. Como Silvio Astier, el protagonista de El juguete rabioso, como los inmigrantes entre quienes se crió en su barrio natal, el estilo de Roberto Alt entra por la ventana, toma por asalto las bibliotecas con un enérgico gesto de alegría, como frente a un cadáver, un coro de gitanos. Bueno, el jorobadito tiene 11 relatos. Los últimos dos son más bien como borradores. Se llaman El traje del fantasma y Noche terrible. La verdad, el que menos me gustó fue ese del traje del fantasma porque está muy vago. Bueno, es como una ensoñación así de marineros hacia lo Gené, pero pues sin cuajar. O sea, como que no deben de publicar todo lo que uno escriba, ¿no? Porque pues, si no lo piensa bien, ¿como para qué? Pero hay páginas muy, muy brillantes en estos cuentos, o sea, como desde el primero, que se llama Escritor Fracasado, es una maravilla de cuento eso, o sea, se trata tal cual de alguien que se ve bloqueado, que fue como estrella joven, la joven promesa, y que pues tiempo después, pues no sabe qué hacer, no sabe qué escribir, por lo que decide volverse más exigente e ir a los encuentros literarios y decir eso, o sea que tiene que ser más exigente la gente con sus palabras, por lo que pues justifica su falta de obra y junta una o forma una vanguardia que pues tiene así unos tintes fascistas también, lo cual me pareció bastante pues adecuado, dado el tono de pues Alt, que pues obviamente me hizo recordar La literatura nace en América de Roberto Bolaño. Y bueno, aquí se ve por qué el mismo Bolaño decía que Alt era un escritor de la mugre. Aquí hay mucha mugre. El segundo de los relatos se llama Estrella Primavera. Bueno, al final voy a leer unos pasajes para que se den una idea de cómo es la escritura de Alt. Y bueno, el segundo es sobre un tipo que está encerrado en un manicomio y que recuerda a la que amó, que es Esther Primavera. Y pues es como una idealización acerca de como todo lo puro que alguna vez tuvo alguien al amar a otra persona y que ahora pues parece como pues un sueño, una fantasía completamente alejado de su realidad. Dado que, como decía, está encerrado en un manicomio
La luna roja es sobre un pasaje turbio, o sea, como que se intuye que algo está sucediendo en la ciudad, o sea, le entregan una carta a un artista en un teatro y tiene que dejar así, pues, el show. Era un músico y empieza ahí empieza el cuento y es como una persecución así donde pues no se sabe muy bien qué está ocurriendo, pero la gente cada vez se va aglomerando más y a final de el, el cuento, estoy espoleándolo, pero bueno, em, pues se nos dice que acaba de empezar la guerra. Y bueno, luego Pequeños Propietarios es sobre dos vecinos que se odian y que pues hacen am, actos indignos el uno hacia el otro. El jorobadito es igual una metáfora acerca de la mugre, de la inmundicia. Y pues, o sea, es tal cual un jorobado que conoce a alguien que no se vuelve su amigo, pero se vuelve algo cercano a él y lo quiere utilizar para deshacerse de la que en ese momento es su novia. O sea, quiere que el jorobadito le haga un favor y que vaya a ver a su prometida incluso. O sea, para que rompan. eh, el plan es que el jorobado le pida un beso a la novia. Y es más metafórico de lo que parece. O sea, la narración no es así de alegórica, nada, solo hay como un momento en el que el, el personaje se vuelve un poco más totémico, es decir, que representa pues todo lo bajo, todo lo horrible que pues también define a la humanidad, incluso de forma como arbitraria, porque pues el jorobado no nació queriendo ser jorobado y pues ya. Las fieras también es así un súper cuento, porque pues se trata así de pues de cabrones en un bar. Bueno, al menos así era como yo me lo imaginaba. O sea, de puros desdichados que no tienen ninguna esperanza en el futuro ni en el presente y que aún así como que tienen que pues mantenerse a flote, o sea, bueno, sobrevivir. Está bastante potente ese. Voy a leer igual un pasaje en un momento. Luego dice, una tarde de domingo es igual, muy insinuador. O sea, eso también está bastante bien armado. Es algo que le gustaría así a Samantha Schweblin, tal vez, o incluso a un John Fosse. O sea, bueno, a mí me hizo recordar Invierno, creo que se llamaba la obra de John Fosse, porque juega mucho con la ambigüedad. El argumento es súper simple. Es la vecina que invita a el vecino a tomar una taza de té, sabiendo que, bueno, ella es casada y pues ahí empieza como el deseo a maquinar, porque pues nunca se hacen insinuaciones directas, sino solo es esa invitación que pues hace que el vecino empiece a imaginarse cosas y en algún momento la confronta y ella como que pues se saca de onda porque pues no esperaba que fuera así de directo, pero también hace ver como pues una crítica que está en más de uno de los cuentos de este libro, que es hacia el matrimonio. Y, o sea, también ahí le está diciendo básicamente como, pues, o sea, si estás también en tu matrimonio, ¿por qué invitas a un hombre solo a tomar el té? Y, o sea, ella le dice como, bueno, pero pues es que no, en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Pero ahí, esa es la ambigüedad de, pues, hacer cosas buenas que, o bueno, ajá, que parecen malas. Y bueno, el traje del fantasma, ya dije que es como de marineros y de una ciudad así medio fantasiosa, misteriosa, así muy nebuloso, pero la verdad no sé, siento que no me llevó a nada. Y la de Noche Terrible es justamente igual acerca de pues alguien que digamos está condenado a casarse y pues tal cual dice así como es como un crimen. Y pues igual es esa maquinación, no tanto acerca de como qué podría hacer con una mujer, sino pues todo lo que implica el matrimonio, ¿no? Para mal sobre todo. Y pues a final de cuentas, como este personaje tiene que pues hacer las paces con lo que se le avecina, porque pues no va a renunciar a la boda. Piensa así en algún momento en qué pasaría, cuáles serían las consecuencias de
dejar a la novia plantada, ¿no? Y pues así piensa en matones, en su hermano, en el cuñado y el amigo que es boxeador, así un ambiente muy rufianesco. Pero bueno, para terminar, solo quería leer esos dos pasajes de Escritor fracasado y Las fieras. Aquí está el primero, dice, hacía mucho tiempo que estaba triste, pero la última vez al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los colgantes de cristal de la pantalla, mi lecho frío con su aterzonado de hojas azules sobre fondo de oro, cuando pasé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torres babilónicas, árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras sonrosadas, no pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluntad, de mi genio? ¿O es que nunca había tenido voluntad y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de algunos de mis prójimos exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales? Y si era así, entonces mi obra, ¿qué era mi obra? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor? Yo dudaba de mí, pero los otros, había bestias que no dudaban de sí mismos, escribían de sol a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros, y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea. El mismo hibernáculo me mataba. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza. Qué magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir una fosa en cualquier desierto, sepultar bien profundamente el amasijo humano y exclamar a voz en cuello: la literatura no existe, la maté para siempre. Pero pues la literatura es una máquina acorazada, mi querido Art. Nos va a matar a todos. Y bueno, a ver, aquí está el pasaje de las fieras. Dice, ahora cada uno de nosotros lleva un recuerdo terrible que es una basofia de tristeza, ayer, hoy, mañana, hundiéndome día tras día. ¿Cómo explicar este fenómeno que deja libre la inteligencia mientras los sentimientos embadurnados de inmundicia nos aplastan más y más en toda renunciación a la luz? Por eso la mala palabra nos muequea en la jeta y para cada rostro de mujer la mano se nos crispa en una tentación de cachetada porque junto a nosotros no se encuentra aquella, la preciosísima que nos destrozó la vida en una encrucijada del tiempo que fue. ¿Para qué hablar si todo lo dice el silencio de sombras que entolda el bar amarillo, donde se inclinan las cabezas que ya no tienen esperanzas terrestres? Fieras enjauladas, permanecemos tras los barrotes de los pensamientos residuos, y por eso es que la sonrisa canalla se despega tan dificultosamente del semblante encolado en una contracción de aburrimiento perrero. Y pues bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. Así que espero que les haya gustado. Y pues bueno, si les gustó, pueden darle like a este video. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. Estoy también en Instagram. Nos vemos pronto.